Querida comunidad, tengan ustedes un excelente día. El día de hoy, quien les habla, Milagro Ríos, junto con mi equipo les vamos a hablar un poco de lo que es la prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias con varianzas poblacionales desconocidas diferentes. Para ello les vamos a hacer un poco del reencuentro y ponerles en contexto más o menos lo que tratará el tema para que sea de mayor comprensión para ustedes. Cotidianamente, cuando se trabaja con datos cuantitativos, uno de los procesos más comunes que realizamos va a ser el de comparar comportamientos de dos poblaciones distintas. Por ejemplo, pongámonos en el caso que queremos poner una tienda de abarrotes. Para ello vamos a buscar proveedores quienes nos puedan surtir de nuestros productos, pero lo vamos a comparar ya sean los mejores precios o quien nos entrega en el tiempo más corto posible, ¿no? Para ello tenemos que ver que en qué contexto va a ser útil utilizar la prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias. El primero va a ser cuando se trabaja simultáneamente con dos variables. Y el segundo punto para la utilidad de los más importantes va a ser que cuando se trabaja con muestras relacionadas. Cotidianamente estas dos muestras van a ser del mismo grupo. Adicional a ello, con los conceptos previos que ya tenemos de lo que se ha trabajado anteriormente, venía a ser lo que es la población, la muestra, el parámetro, el estadístico y la hipótesis estadística. Estos temas vamos a tratarlo cotidianamente y muy frecuentemente en el tema que vamos a abordar, y por ello que es importante tenerlo. También es importante ver que vamos a tener temas y vamos a hablar un poco más de lo que es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, las regiones y valor crítico de lo cual se va a tratar, ya sea los de rechazo o el de aceptación, y también los errores, que de tipo 1 va a ser pues el nivel de significancia y del tipo 2 va a ser lo que es la potencia. A continuación vamos a pasar a lo que es la definición y la formulación de algunos teoremas o reglas que van a ser necesarias para el desarrollo de los diferentes ejercicios que vamos a abordar. A continuación, quien les habla, Kiara Mejía, les hablaré más a profundidad sobre la prueba de hipótesis de la diferencia de media de dos poblaciones de varianzas desconocidas supuestas distintas. De la misma forma que en la prueba de hipótesis para la media de una población, en la mayoría de los casos se desconoce la desviación estándar poblacional y el valor que podemos obtener sería de la desviación estándar muestral. En este tipo de situaciones, en la comparación de la media de dos poblaciones con desviación estándar poblacional, se desconoce el tipo de distribución que se utiliza en la distribución de estima, donde los grados de libertad y el cálculo de error estándar se tendrán dependiendo de si las varianzas de ambas poblaciones son iguales o no. En la siguiente sección le mostraremos las fórmulas que se usará en esta prueba de hipótesis. Quien les habla ahora es Adriana Vega y conmigo especificaremos la formulación del tema. Entonces tenemos que si las varianzas de las dos poblaciones normales independientes son desconocidas, supuestas diferentes, entonces la estadística T es igual a la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales sobre la raíz cuadrada de la suma de la desviación estándar muestral sub 1 elevado al cuadrado, entre el tamaño de la muestra 1 más la desviación estándar muestral sub 2 elevado al cuadrado entre el tamaño de la muestra 2. Tiene distribución T con R grados de libertad, siendo R igual a la expresión que se está señalando en este momento. Y dado que R rara vez es un número entero, se redondea entonces al entero más cercano. Si la hipótesis nula H sub 0 menciona que las medias poblacionales son iguales y se supone verdadera, entonces en la expresión inicial, al ser las medias iguales, las medias de acá iguales, se cancelaría y quedaría la expresión restante, es decir, la expresión de aquí, donde T es igual a la diferencia de la media muestral sub 1 menos la media muestral sub 2 dividida entre el error estándar. Su valor T sub K es igual a la expresión recientemente mencionada
resulta de dos muestras aleatorias independientes y se utiliza para probar la hipótesis nula contra una alternativa unilateral o bilateral. Buenos días, profesor y estimado público. A continuación, se realizará un ejercicio de aplicación para poder ejemplificar la teoría previamente vista. Este ejercicio nos dice: 5 muestras de una sustancia ferrosa se usan para determinar si hay una diferencia entre un análisis químico de laboratorio y un análisis de fluorescencia de rayos X del contenido de hierro. Cada muestra se divide en 2 submuestras y se aplican los 2 tipos de análisis. A continuación, se presentan los datos codificados que muestran los análisis de contenido de hierro. Supongo que las poblaciones son normales. Pruebe con un nivel de significancia de 0.05 si el promedio de los 2 métodos de análisis dan el mismo resultado. En primer lugar, hemos extraído los datos del problema y tenemos que como variable 1 es el contenido de hierro en muestras analizadas con Rx y la variable 2 es el contenido de hierro en muestras de análisis químico. El mismo ejercicio nos brinda la información de que ambas poblaciones son normales y que el tamaño de muestra es el mismo de 5. Asimismo, especifica el nivel de significancia, que es de 0.05, y calculando con el programa Excel podemos hallar la media muestral de 2.16 de la población 1 y la media muestral 2, que es de 2.16. Asimismo, se calculó la desviación muestral 1, que es de 0,18165, y la desviación muestral 2, que es de 0.23021. En primer lugar, debemos determinar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Es por ello que como hipótesis nula se plantea que el promedio de los métodos de análisis son iguales. Como hipótesis alternativa se plantea que el promedio de los métodos de análisis son diferentes. Luego se especifica el nivel de significancia, que nos lo brinda el ejercicio, que es de 0.05. A continuación se halla el valor del estadístico T, que simplemente consiste en reemplazar los datos en la fórmula inicial y nos da un valor de 0.7624. Posteriormente se debe hallar el valor de los grados de libertad para hallar la región de rechazo. Esto de igual manera simplemente consiste en reemplazar los datos en la fórmula inicial y nos da un valor aproximado de 8. De esta manera, al hallar la región de rechazo, ya tenemos el valor de los grados de libertad y el nivel de significancia previamente dado, que es de 0.05. Ya que es una prueba de hipótesis de igualdad, se realiza una prueba de 2 colas y mediante GeoGebra podemos especificar que la región de rechazo es menor a menos 2,306 y mayor a 2,306. Podemos observar que el estadístico T no pertenece a la región de rechazo y de esta manera se puede aceptar la hipótesis nula y se puede concluir que el promedio de los métodos de análisis son iguales. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es Angie Dávila y a modo de ejemplo les presentaré el caso número 1. En un taller de confección, algunos de los obreros ya no reciben sueldo fijo, sino que trabajan por destajo. Para averiguar si esto ha modificado la productividad de los obreros, al supervisor se le pide llevar un registro de la producción diaria, que es el número de piezas terminadas de cada uno. Con los datos que se incluyen enseguida, pruebe un nivel de significancia del 10% si existen diferencias significativas en las dos clases de remuneración. En el siguiente cuadro se presenta el tipo de remuneración, que es sueldo fijo y sueldo por destajo, y la producción, que está siendo representada por números. Solución. Como paso número 1 vamos a determinar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, siendo la hipótesis nula de que no existen diferencias en la productividad de los trabajadores en las dos clases de remuneración, y la hipótesis alternativa de que existen diferencias en la productividad de los trabajadores en las dos clases de remuneración. Como paso número 2, vamos a especificar el nivel de significancia. Como en el problema nos mencionan que es el 10%, entonces el alfa pasado a números decimales va a ser igual a 0.10. Paso 3. Vamos a establecer el estadístico de prueba. Como la población es normal y la varianza poblacional es desconocida, el estadístico de prueba es T. Ahora, para los datos que necesitamos, vamos a hallar la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra utilizando las fórmulas de Excel. Como paso siguiente, vamos a reemplazar estos datos obtenidos en la fórmula principal del T, teniendo como resultado T igual a menos 1.8378. Ahora, para un nivel de
significancia de prueba bilateral, vamos a usar el siguiente cuadro, que es la regla de decisión. En la regla de rechazo vamos a comparar el T subíndice alfa medios con R grados de libertad. Entonces tenemos que alfa es igual a 0.10, entonces alfa medios es igual a 0.05. Ahora, hallando los grados de libertad y haciendo uso de la fórmula, R va a ser igual a 19.1965, donde le vamos a redondear a su entero más cercano, siendo R igual a 19. Ahora vamos a hacer uso de las tablas de distribución T-Student, donde vamos a intersectar a T subíndice 0.05 y 19 grados de libertad, teniendo como resultado 1.729. Ahora, por la regla de decisión, nos dice que se rechaza la hipótesis nula si el valor absoluto de T es mayor a T subíndice alfa medios, por lo que reemplazando los datos, tenemos que 1.8378 es mayor a 1.729, siendo esto verdadero. Por lo tanto, se va a rechazar la hipótesis nula. Como respuesta final tenemos que a un nivel de significancia del 10% sí existe una diferencia en la productividad de los trabajadores en las dos clases de remuneración. Bien, profesor, mi nombre es Rodrigo del Pino y continuando con la exposición de mi grupo, es hora de presentarle un segundo caso para un mayor entendimiento del tema. El ejercicio nos dice: el encargado de compras de una compañía tiene que escoger entre dos marcas de máquinas A y B para procesar cierto producto. Por cuestiones de precio, el encargado desearía comprar la máquina A no ser que haya evidencias de que la máquina B es más veloz. Se le permitió operar los dos tipos de máquinas durante un periodo de prueba, escogiendo enlazar los tiempos en segundos de 10 objetos para procesarlos por cada máquina. Los elementos de la muestra de cada máquina podemos verla en ese cuadro que presentamos en la pantalla, utilizando un nivel de significancia del 5% y suponiendo poblaciones de tiempos normales. Este ejercicio nos hace dos preguntas para que podamos resolver y aplicar lo que venimos aprendiendo. La pregunta A nos dice: ¿se podría concluir que las varianzas poblacionales son iguales? Y la pregunta B: ¿qué tipo de máquina desearía comprar la empresa? Para comenzar a resolver el ejercicio tenemos que definir las poblaciones. Esta es una distribución normal estándar con media mu y varianza sigma cuadrado para ambas poblaciones. Para resolver la pregunta A haremos uso de la prueba de homogeneidad de varianzas. El primer paso, como sabemos, es definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces decimos que la hipótesis nula es cuando las varianzas poblacionales de ambas máquinas son iguales, y la hipótesis alternativa es cuando son diferentes. El nivel de significancia, como nos brinda el problema, es de 0.05. El estadístico que usaremos al tratarse de poblaciones normales bajo el supuesto que la hipótesis nula es verdadero, y para las muestras de 10 para cada población es el estadístico F, donde la varianza muestral de la primera máquina sobre la varianza muestral de la segunda máquina, que se distribuye bajo 9 grados de libertad para el numerador y 9 grados de libertad para el denominador. Para el cuarto paso emplearemos el nivel de significancia para poder determinar nuestra regla de rechazo y la región crítica. Y es que al tratarse de una prueba de dos colas y con ayuda del GeoGebra, decimos que la distribución F para una probabilidad de 0.975 con 9 grados de libertad para el numerador y 9 grados de libertad para el denominador es de 4.03, y realizamos el mismo procedimiento para el complemento de la distribución, donde F es 0.025, también con 9 grados de libertad en el numerador y 9 grados de libertad en el denominador, y este es igual a 0.248. Y esto lo podemos confirmar mediante las gráficas que presentamos en las diapositivas. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que nuestra región crítica es donde F es menor a 0.248 o F es mayor a 4.03. Como quinto paso, tendremos que realizar los cálculos para poder hallar el estadístico F o el estadístico de prueba, y para ello, con ayuda del Excel, a través de la función var s, podemos saber las varianzas muestrales de cada máquina, siendo la razón de ellas 4.722 entre 41.822, que es igual a 0.1129.
Finalmente, con la información recabada durante el desarrollo, vemos que el estadístico de prueba F es igual a 0.1129, que pertenece a la región de rechazo. Entonces concluimos que las varianzas de las máquinas A y B son diferentes, y podemos ver esto con la ayuda de una gráfica a través del GeoGebra también. Para la pregunta B, donde nos piden elegir qué tipo de máquina compraría la empresa, usaremos la prueba de diferencia de las dos medias. Y de la misma forma que el problema A, empezaremos planteando nuestras hipótesis, donde la hipótesis nula es que la media de 1 es menor o igual que la media de 2. Esto nos quiere decir que el promedio de tiempo de A es menor o igual que B, o la hipótesis alternativa es que la media de 1 es mayor que la media de 2. Esto nos quiere decir que la máquina B tiene mejor tiempo promedio. Ahora, el nivel de significancia también es 0.05. El estadístico de la prueba que usaremos, si suponemos que la hipótesis nula es verdadera, las varianzas poblacionales son diferentes, es el estadístico T, donde lo que quiere decir es las diferencias de las medias muestrales sobre la raíz cuadrada de la varianza muestral sobre la muestra 1 más la varianza muestral sobre la muestra 2. Todo eso una raíz cuadrada. Se distribuye a través de una t-student con r grados de libertad, donde el valor de r estaría determinado por esta operación matemática, que nos estaría saliendo el valor de 11. Para poder hallar la región crítica con nivel de significancia de 0.05 y una prueba unilateral de cola a la derecha, usaremos la función inversa de t en el Excel, donde la probabilidad es 1 menos alfa y 11 grados de libertad, siendo igual a 1.796. Eso se puede confirmar en el GeoGebra, también como vemos en la imagen. Ahora, como quinto paso, tenemos que realizar los cálculos del estadístico de prueba. Del problema A sabemos el valor de las medias muestrales, así como las varianzas muestrales. Eso nos ayudará a hallar el error estándar, representado también por la siguiente fórmula del T sub K. Finalmente, como conclusión a este problema, decimos, ya que el estadístico de prueba T es 3.198 después de los cálculos realizados y pertenece a la región crítica, debemos rechazar la hipótesis nula y recomendamos que se debe comprar la máquina B, ya que presenta un mejor rendimiento ante la máquina A. Eso es todo conmigo y lo dejo con mi siguiente compañera para que podamos seguir aprendiendo más sobre este tema. Para finalizar, como conclusión grupal, se llegó a que la prueba de hipótesis para la diferencia de dos poblaciones es de suma importancia para comparar el comportamiento de un parámetro y así, de esta manera, tomar decisiones sobre una de esas poblaciones. Espero que haya sido de su agrado y entendimiento la manera en cómo he desarrollado el tema. Muchas gracias.